El 9 de mayo no es un día únicamente significante para Rusia, sino también es muy importante para el mundo. Mientras Rusia, Israel y algunas repúblicas soviéticas lo hacen el 9 de mayo, en Europa Occidental lo condecoran el día 8. Es una efeméride que se asocia muchísimo con los claveles rojos. Es una fecha importante a tomar en cuenta con respecto a conflictos bélicos pues importantes en el mundo. La fecha que se conmemora tanto en Rusia como en otros países que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que salieron victoriosos de ella. Celebran la rendición de la Alemania nazi en favor de la Unión Soviética y de las fuerzas aliadas. Sé que hay una fecha en que se celebra el Día de la Victoria en el occidente de Europa, las fuerzas aliadas, la Gran Bretaña, Francia, los Estados Unidos, etc. Me parece que se firmó el 8 de mayo y que por una diferencia horaria se celebra el 9 de mayo en los territorios que anteriormente eran parte de la Unión Soviética, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etc. Lo conmemoro evidentemente porque se trata de una cuestión cultural que es bastante ajena a mí o a mi identidad como ciudadano mexicano, pero lo conmemoro porque me parece que es una fecha importante a tomar en cuenta con respecto a conflictos bélicos pues importantes en el mundo. Y sobre eso, ¿qué aportes podría dar en favor de la paz y en contra de la guerra? Pues es precisamente la idea de considerar que para evitar este tipo de enfrentamientos hay que hacer lo posible por dejar de lado tendencias de pensamiento tanto sociales como políticas que incluyan o fomenten el odio, como movimientos totalitarios como el caso del nazismo, el fascismo, y de versiones modernas que existen de ese tipo de pensamientos. Entonces esos serían los aportes que yo consideraría, ¿no? Sobre todo frenar este tipo de movimientos que más que aportar perjudican la convivencia social y que en sus casos extremos pueden llegar a generar este tipo de enfrentamientos que pues, en el caso de la Segunda Guerra Mundial pues mataron a millones y millones de personas. Future Team México en respecto al Día de la Victoria. Conmemoramos el día en el que se establece la rendición por el lado nazi ante la Unión Soviética, lo que fue el día 9 de mayo de 1945, y lo cual empieza un nuevo periodo en un establecimiento de paz, una nueva dinámica y entendimiento de lo que sería la diplomacia moderna, y poder tener este gran acercamiento a lo que es una paz contemporánea en el contexto geopolítico por la situación que venía derivándose después de la Segunda Guerra Mundial. Es un día bastante celebrado en Rusia, se celebra bastante en la Plaza Roja. Tiene un significado muy profundo no nada más por la efeméride que se conmemora, sino también por el hecho de que es un día muy simbólico por el acto de que se rinde homenaje y se rinde este honor y tributo a aquellos que lucharon y que fueron caídos, incluso
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En ese mismo contexto es muy normal el poder ver distintas familias marchando y siendo partícipes, portando las distintas insignias y distintas fotografías de sus seres queridos que lucharon a lo largo del conflicto. Y también como dato interesante, que es una efeméride que se asocia muchísimo con los claveles rojos, un símbolo bastante peculiar para simbolizar la valentía de los soldados que lucharon en el frente oriental para poder repeler lo que era la avanzada nazi. Creo que uno de los aportes más importantes es poder mantener viva esta historia, que no se quede como un eco en el olvido, que termine siendo un referente para generaciones futuras, para poder entender y poder asimilar con este honor lo que ha sido el sacrificio y la lucha de nuestras generaciones pasadas, para poder brindarnos este acercamiento a una paz contemporánea, el poder mantener una memoria viva, el poder mantener una tradición viva, y que a partir de esa misma tradición más y más personas vayan conociendo este espíritu de solidaridad, este espíritu de valentía y esa gran ara que termina siendo el luchar por este mismo honor en pro de la libertad, en pro de derrocar a toda aquella tiranía que esté oprimiendo a la misma población o que atente en contra de la misma población de cualquier país. Creo que es el legado más importante que podemos transmitir a las generaciones actuales y a las generaciones próximas. Pues sí, hoy es 9 de mayo, el día de la victoria, Tiempo Aviedi, que para el pueblo ruso se marca como el día en que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y no solo para los rusos, sino para todos aquellos que participaron, naciones de la República Soviética Socialista. Y para Occidente no es lo mismo. Para Occidente se marcan otras fechas y son pocos los países que al día de hoy piensan igual y marcan este día de la victoria como el día en que se venció a las fuerzas de las SS y del ejército nazi en Alemania, en Berlín. Y bueno, pues el Tiempo Aviedi, como ustedes pueden ver, es algo casi más importante que cualquier otra fecha para el pueblo ruso al día de hoy. Y repito, para todas aquellas personas que participaron o que tienen al día de hoy familiares que lucharon en esta guerra. Elena es una estudiante aquí en Moscú, que viene de otra ciudad un poco más alejada de la capital, pero que el día de hoy viene en su primera experiencia en este recorrido que hacen las personas con fotografías en el Tiempo Aviedi. Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, ¿qué tal esta experiencia de venir aquí? Increíble, es tan importante ver a toda nuestra nación y otra gente juntos, con otras naciones también, y ver todo el impacto que hizo gente, no sé, no tan especial, pero cada una familia hizo su impacto a esta victoria, y es lo más importante, sentir que estamos todos unidos ahora. Tienes una experiencia muy bonita de cuando eras pequeña cerca de tu casa. Sí, es que yo soy de una ciudad muy pequeñita. Y cuando era pequeña, siempre jugaba con mis amigas en mi patio, y cerca de nosotros vivía un abuelo bastante anciano que antes era soldado, y yo tengo unos buenos recuerdos de él, que siempre nos saludaba, siempre sonreía, y nosotros le saludábamos también. Él siempre así como... y nos decía un par de palabras muy agradables,
y siempre nos veía con felicidad, con esperanza. Y este hombre se quedó en mi corazón, en mi memoria para siempre. Siempre le recuerdo, aunque creo que ahora no está con nosotros ya. Pues al grito de hurra nos comenzamos a despedir y les dejamos pues enseñando esto, que es algo de la experiencia de Rusia, el sentimiento tan grande que sienten y que pues, debe ser compartido con todo el mundo. Sabemos que al día de hoy tenemos muchos instrumentos para impedir o combatir a estos conflictos armados internacionales, pero no son suficientes. Pues el llamado a la paz y el recuerdo a los que ya murieron en batalla, pues se hace. El Día de la Victoria significó un nuevo capítulo para la historia no solo de Europa, sino también del mundo, ya que puso fin a una guerra devastadora y a un régimen que amenazó la paz y el bienestar mundial. ¿Sabías que el Día de la Victoria se celebra en diferentes días? Mientras Rusia, Israel y algunas repúblicas soviéticas lo hacen el 9 de mayo, en Europa Occidental lo condecoran el día 8. Esto fue debido a que la capitulación incondicional del régimen nazi, firmada por Wilhelm Keitel ante los comandantes de las fuerzas aliadas, fue el 8 de mayo de 1945 a las 10:43 de la noche en el horario central de Europa, mientras que el reloj en Moscú ya marcaba las 12:43 de la mañana del día 9 de mayo. Aparte de conmemorar a las millones de víctimas que dejó este conflicto a nivel mundial, es comenzar con el rechazo a la violencia desde aspectos cotidianos para eliminar su normalización en la cultura y la sociedad. Hay que recordar que la construcción de una cultura de paz es un proceso lento que supone un cambio de mentalidad individual y colectiva. В Европе, ну, все в мире. Это потому что нет, когда фашизм will заканчивать, а когда война тоже заканчивать. Германия will свободы, а Берлин покидал. Красная армия или освобождение армии в всей Европе. Конечно, это что-то, которое мы не будем забивать. Не может быть забивать. Россия не только защищает ее землю, но тоже другие земли. Добрый день, Мексика. Добрый вечер, Россия. Привет, как дела? Меня зовут Мигель. Я мексиканец. Y ya собираюсь говорить Bien Pobedí. Es un suceso mundial de mucha importancia, ya que va a ser y representa el día en que Europa, principalmente oriental y central, va a ser liberada del nazismo, de este régimen que mató y que destruyó una parte muy significativa del continente europeo y que cambió la historia del mundo. El documento preliminar va a ser firmado en Reims, en Francia, entre el 7 y el 8, y va a ser justamente el 9 de mayo que va a ser este segundo documento firmado, y con este se finaliza o se capitula en esta primera parte, la derrota alemana. Realmente es muy importante reconocer cómo la ofensiva soviética tuvo un papel muy fundamental en la liberación de Europa, porque fue
el ejército soviético quien tuvo más bajas, y en total también la Unión Soviética tuvo mucho más bajas que cualquier otra nación del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Se contabilizan entre 15 hasta 21 millones de muertos entre soldados, civiles y demás. Recorremos también las grandes y épicas batallas, como lo fue Stalingrado, que fue la más sangrienta de este episodio, pero también Moscú. Asimismo, las batallas para liberar Ucrania, como Kharkov, Donetsk, asimismo Kiev, Minsk. Recordemos también la liberación de los 3 estados bálticos: Estonia, Lituania, Letonia, Latvia. También de los Balcanes, ¿no? Muy importante por ahí. Serbia también es de los países que más va a conmemorar esta fecha. También Europa Oriental, Rumania, Bulgaria fueron liberados. Europa Central, antigua Checoslovaquia, la Prusia Oriental y también Polonia. Pues justamente siempre aquí en México intento ver el desfile o la conmemoración que se hace en el Kremlin en Moscú a través de los canales rusos oficiales de RT o Sputnik. Pues большое спасибо, отличный, хороший день победы. Les voy a hablar sobre el Día de la Victoria, el 9 de mayo. El 9 de mayo no es un día únicamente significante para Rusia, sino también es muy importante para el mundo, porque ese día fue la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945, y prácticamente este acto fue considerado por políticos rusos y por políticos que pertenecen a los antiguos países soviéticos como el fin de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la Unión Soviética tuvo un papel bastante importante porque no solo defendió sus tierras, sino también liberó a los países europeos que fueron víctimas del régimen de Alemania nazi. Y pues ya todos saben que los tiempos de la Segunda Guerra Mundial fueron épicos, fueron tiempos muy difíciles, hablando en términos políticos, socioeconómicos y militares. Ese día para mí es muy significante porque yo personalmente también lo veo como un símbolo de la paz mundial y como una herencia, porque un dato curioso, mi bisabuelo tuvo chance de participar en la Segunda Guerra Mundial, defendiendo la Unión Soviética, obviamente, porque mi familia vivió en la Unión Soviética. De hecho, mi mamá también nació allá, estudió allá y toda su vida estaba bajo ese régimen. Entonces, mi abuela me cuenta que no supieron nada de mi bisabuelo por 2 años cuando se fue para la guerra. Y en 2 años regresó y les contó toda la historia bélica de la Segunda Guerra Mundial. Y pues nosotros como familia tuvimos chance de revisar el caso, y de hecho mi bisabuelo fue uno de los pocos rusos que pudieron llegar hasta Berlín con la bandera de la Unión Soviética. Nosotros como familia el día de hoy, en este escenario postmoderno, no celebramos tal como ese día, sino conmemoramos a nuestros familiares, esos grandes individuos que yo no tuve chance de conocer, pero sin conocerlos los admiro muchísimo. Y pues eso es nuestra actividad, y de hecho en Rusia la Segunda Guerra Mundial se reconoce como Gran Guerra Patria también. Entonces es muy significante